El sol apenas despuntaba sobre el pequeño pueblo de San Miguel de las Aguas, cuando doña Inés comenzó su día como de costumbre. Su vida siempre había sido de trabajo duro y sacrificios, dedicada a sacar adelante a su familia y, sobre todo, a su hijo Carlos, su único hijo, quien ahora, a sus 34 años, era el centro de su mundo. A pesar de las dificultades, ella había encontrado consuelo en su fe y en el amor incondicional hacia él. Desde muy joven, lo había enseñado a ser independiente, a buscar su propio camino y a respetar el valor del trabajo. Con la luz dorada de la mañana entrando por la ventana de su cocina, doña Inés preparaba el café, esperando la visita diaria de Carlos. Aunque él vivía cerca, ella siempre se emocionaba al verlo. Era su orgullo y su razón de vivir, sin importar que, en los últimos años, Carlos se mostrara cada vez más distante y frío. «Buenos días, madre», dijo Carlos al entrar, con un tono seco pero educado. Ella le sonrió, ignorando la frialdad que a veces la desconcertaba y la hacía preguntarse si había hecho algo mal. Con el pasar de los años, Carlos parecía más centrado en sus asuntos, sin prestarle la atención y el cariño que ella tanto anhelaba. Sin embargo, su amor de madre siempre la hacía justificarlo, convencida de que él tenía preocupaciones que ella no comprendía. «Buenos días, hijo. Te preparé café. ¿Cómo estás?», preguntó mientras colocaba una taza en la mesa. Carlos se sentó frente a ella, apartando la mirada. Tomó un sorbo de café y luego lanzó una breve mirada a su madre, quien lo miraba con ternura. «Estoy bien, madre. Solo vengo a hablar de unos asuntos que necesitamos organizar», dijo él con un tono un tanto autoritario. Doña Inés, sin entender del todo a qué se refería, asintió con una sonrisa. Aunque los últimos años habían traído cambios en su relación, nunca hubiera imaginado que esos asuntos eran parte de algo mucho más oscuro y calculado. Ella confiaba plenamente en él, y esa confianza ciega fue la que Carlos había aprendido a aprovechar para beneficio propio. Carlos llevaba meses tomando control de las finanzas de su madre, bajo el pretexto de ayudarla a organizarse mejor. Ella nunca había sido una mujer de muchas riquezas, pero la pequeña pensión que recibía por su vida de trabajo honesto le permitía vivir con sencillez y dignidad. Con el tiempo, sin embargo, había comenzado a notar que sus ahorros disminuían, y aunque en su corazón empezaba a surgir una pequeña inquietud, ella confiaba en que su hijo siempre velaría por su bienestar. «Quiero que me firmes unos papeles, madre. Es para que yo pueda manejar mejor tus asuntos. Así no tienes que preocuparte por nada», le dijo Carlos con un tono calmado pero frío. Doña Inés, con la mirada llena de fe en su hijo, tomó los papeles sin leer demasiado. Para ella, Carlos siempre había sido honesto y leal, aunque últimamente esa cercanía que antes compartían se sentía lejana, casi como si él la mirara desde un lugar distinto, desconocido. «Claro, hijo. Si eso te ayuda a estar tranquilo, lo haré», contestó con voz suave, firmando con manos temblorosas los documentos. Carlos la miró con una sonrisa apenas perceptible, sabiendo que su plan avanzaba sin contratiempos. Para él, esto no era más que un paso en una estrategia que había ido ideando durante meses. Mientras ella firmaba, él apenas podía contener su emoción al pensar en el control total que estaba a punto de adquirir sobre las finanzas de su madre. Doña Inés, ajena a esa oscuridad que lo envolvía, terminó de firmar y le devolvió los papeles con una sonrisa cálida. «Gracias, madre. Yo me encargo de todo. No te preocupes por nada», le dijo, sin mirarla a los ojos. La mujer asintió, sintiéndose aliviada al pensar que su hijo cuidaría de ella en los años venideros. A pesar de la soledad que empezaba a sentir en su vida, la idea de que Carlos estuviera tan pendiente de ella le daba paz. Los vecinos a veces la miraban con lástima, notando cómo él apenas se aparecía, pero doña Inés prefería no darles importancia. «Es un hombre ocupado», pensaba, justificando el comportamiento de su hijo. Ese día, al quedarse sola en su casa,
sintió una inquietud creciente. No era fácil admitirlo, pero en el fondo había algo en Carlos que ya no reconocía. Le dolía pensarlo, y enseguida alejaba esas dudas de su mente, recordando cómo había sido de niño, cómo siempre le había prometido protegerla. Sin embargo, ahora, esa distancia fría que él le mostraba la llenaba de una tristeza silenciosa. Recordando esos años, se levantó del sillón con pasos lentos y firmes y caminó hasta su habitación, donde guardaba los pocos recuerdos que le quedaban de su juventud, fotos, cartas y algún que otro objeto que le recordaba tiempos más felices. Se sentó en su cama y suspiró profundamente, sin saber que la firma que acababa de dar iba a cambiar su vida de una forma irreversible. Mientras tanto, Carlos salía de la casa de su madre con una expresión de triunfo en su rostro. Para él, el camino estaba claro, y la única opción era seguir adelante con su plan. Amor, quizá alguna vez lo había sentido, pero ahora solo le importaba obtener el control y las pocas posesiones que su madre tenía. Para él, eso era suficiente para asegurar su propio futuro. Al cerrar la puerta de la casa de su madre, no miró hacia atrás ni por un instante. Caminó decidido, con la mente puesta en el próximo paso de su plan, convencido de que su madre jamás descubriría sus verdaderas intenciones. Al final de aquel día, doña Inés se quedó sola, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Aunque sus pensamientos la inquietaban, en su corazón confiaba en Carlos, su único hijo, quien, según ella, estaba haciendo todo por ayudarla. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que esa tranquilidad era solo el comienzo de una tormenta que ella aún no podía imaginar. Así terminaba un día común en San Miguel de las Aguas. Pero para doña Inés, esa firma cambiaría para siempre el rumbo de su vida y su corazón empezaría a enfrentar un dolor y una traición que por ahora no podía ni siquiera sospechar. Antes de continuar, si esta historia te parece interesante, comenta abajo qué te inspira a ser una mejor persona y no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Pasaron algunas semanas desde que doña Inés firmó aquellos papeles, y con el tiempo comenzó a notar que las cosas cambiaban de manera sutil, aunque constante. Su vida, que siempre había sido marcada por la independencia y el orgullo de haberse labrado un futuro modesto pero digno, empezaba a parecer extrañamente vacía. Antes, administraba cada gasto, cada peso que entraba o salía de su pequeña pensión, orgullosa de no depender de nadie. Sin embargo, de un momento a otro, esos asuntos ya no estaban en sus manos. Al principio, Carlos le aseguraba que no se preocupara, que él se encargaría de todo. «Así puedes estar tranquila», le decía, siempre con ese tono de aparente calma. Doña Inés, aunque aceptaba sus palabras, comenzó a notar cómo, poco a poco, su acceso al dinero se volvía cada vez más limitado. Al principio, lo tomó con paciencia, pensando que su hijo debía tener sus razones, pero con el tiempo, aquella situación la hacía sentirse incómoda, como si hubiera perdido algo vital. Una tarde, mientras organizaba sus viejas cartas y documentos, recordó cómo había luchado durante tantos años para salir adelante sola. En esos momentos revivía sus días de juventud, cuando trabajaba en el mercado vendiendo frutas y verduras, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas por el trabajo diario. Había logrado dar a su hijo una vida sin lujos, pero llena de amor y valores. Al pensarlo, el pecho le dolía. ¿Acaso todo eso se había perdido en la distancia fría que Carlos le mostraba ahora? «Madre, ¿qué haces revisando papeles viejos?», preguntó él una tarde, al verla sentada junto a sus cosas. La había visitado, como de costumbre, pero cada vez parecía más impaciente. «Nada, hijo, solo recordaba viejos tiempos», contestó ella con voz apagada, aunque con la esperanza de que él comprendiera el mensaje
y se acercara a ella con más cariño. Sin embargo, Carlos apenas reaccionó, limitándose a observarla con una sonrisa desdeñosa. «No es necesario que sigas revisando todo esto, madre. Ya sabes que yo me encargo», replicó él, con ese tono de indiferencia que tanto la desconcertaba. Doña Inés sintió un nudo en la garganta. Su relación con Carlos había sido, en su juventud, un lazo fuerte y lleno de afecto. Recordaba cómo él corría a sus brazos cada vez que regresaba del mercado y cómo ella lo llenaba de caricias, orgullosa de ver a su hijo crecer. Sin embargo, esa imagen ahora parecía un recuerdo lejano, casi como si hubiera sido parte de un sueño que se desvanecía. A medida que los días avanzaban, doña Inés notaba cómo Carlos tomaba decisiones sin consultarla. Había cerrado su cuenta bancaria y transferido su pensión a otra cuenta a su nombre, con el pretexto de facilitar la administración. Cuando intentaba hablarle al respecto, él respondía evasivo, mostrándose cada vez más impaciente. Una mañana, doña Inés quiso comprar algunas cosas en la tienda y al revisar su cartera se dio cuenta de que tenía apenas unas monedas. Su hijo controlaba cada gasto y solo le dejaba lo que consideraba necesario. Esa falta de dinero la hizo sentir una extraña mezcla de vergüenza y tristeza, como si de pronto se hubiera convertido en una extraña en su propia vida. «Carlos, ¿puedes darme un poco más de dinero?», le pidió una tarde, cuando él llegó a visitarla. Necesitaba algo más para pagar algunos medicamentos, y su voz temblaba al pedir ayuda de esa forma. Carlos, molesto por la petición, le respondió en tono seco: «Madre, ya sabes que no podemos gastar en cosas innecesarias. Ya te he dado suficiente para esta semana». Doña Inés asintió en silencio, pero el dolor se hizo evidente en sus ojos. Cada día que pasaba, sentía que su vida escapaba de sus manos y, en su corazón, se preguntaba en qué momento su hijo, el niño que ella había criado con tanto amor, se había vuelto tan distante. Se decía a sí misma que tal vez él estaba estresado, que debía tener problemas que ella no comprendía. Era incapaz de pensar mal de él, y aunque cada acto de Carlos la hería, ella prefería callar, buscando respuestas en los recuerdos de un tiempo mejor. Algunos vecinos, al verla en el mercado, sin dinero suficiente para comprar lo básico, la miraban con compasión. Todos en el pueblo la conocían desde hacía años, y algunos comentaban entre ellos cómo había cambiado desde que Carlos comenzó a controlar sus finanzas. En sus ojos se notaba la tristeza, un vacío que ella intentaba esconder, pero que la hacía verse más frágil y vulnerable cada día. Una tarde, al regresar a casa, se encontró con una carta de la administración del mercado donde había trabajado años atrás. Era un agradecimiento por su servicio, un recordatorio de los tiempos en que, con esfuerzo, había logrado mantenerse a sí misma y a su hijo. Al sostener la carta entre sus manos temblorosas, doña Inés dejó caer una lágrima. Ese pedazo de papel le recordaba quién había sido, una mujer fuerte y trabajadora, pero ahora su realidad era distinta, y aquel Carlos, el hombre frío y calculador en el que él se había convertido, parecía desconocido. Sin embargo, doña Inés prefería guardar silencio y continuar confiando en él. Aún no podía ver el fondo de las intenciones de Carlos, y aunque intuía que algo no estaba bien, su amor de madre la cegaba ante la posibilidad de que su propio hijo pudiera traicionarla de esa manera. Pero en el fondo, esa mezcla de tristeza y desamparo empezaba a plantarse en su corazón, como una sombra que crecía silenciosa, llevándola a cuestionarse si realmente conocía a su hijo o si, después de tantos años de sacrificio, se había convertido en una prisionera de su propio amor. Cada noche, al quedarse sola, doña Inés suspiraba profundamente, recordando con nostalgia los días en que ambos eran felices y cercanos. ¿Qué había cambiado en Carlos?
¿Por qué su amor de hijo se había convertido en un desdén que le dolía en el alma? Por ahora, sus preguntas se quedaban en el aire, sin respuesta, pero la desconfianza empezaba a abrirse paso en su mente, como una grieta que poco a poco amenazaba con romper la paz de su vida. El tiempo pasó y doña Inés sentía que su mundo se volvía cada vez más pequeño. Carlos, decidido a llevar su plan hasta las últimas consecuencias, comenzó a disminuir el ya escaso apoyo financiero que le daba. La pequeña cantidad que le dejaba para sus necesidades básicas se volvió aún más limitada, hasta el punto en que, muchas veces, ella pasaba días enteros contando cada moneda, preocupada por cómo se sostendría. Una mañana, al revisar el cajón donde guardaba el dinero que Carlos le daba, encontró solo unas cuantas monedas. Sus manos temblorosas apenas podían sostenerlas, y una desesperanza profunda se apoderó de ella. Siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a enfrentarse sola a las dificultades, pero esta soledad era distinta. Ahora, cada vez que intentaba llamar a Carlos para pedirle ayuda, él contestaba con respuestas frías o simplemente ignoraba sus llamadas. La situación comenzó a volverse insostenible cuando doña Inés se dio cuenta de que Carlos también estaba limitando sus contactos con el mundo exterior. Antes, solía recibir visitas ocasionales de vecinos, amigos de antaño que venían a conversar o a compartir una taza de café, pero esas visitas se volvieron menos frecuentes. Carlos había convencido a algunos vecinos de que ella necesitaba descansar y que las visitas la estresaban. Sin que doña Inés lo supiera, él les había pedido que no la molestaran. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vio pasar a su vecina Marta, una mujer amable y de buenos sentimientos que siempre la saludaba con una sonrisa. Inés le hizo una señal con la mano, pero Marta apenas asintió y siguió caminando, casi sin mirarla. Doña Inés sintió un vacío en el pecho, como si el mundo entero comenzara a darle la espalda. Nunca imaginó que su vida se reduciría a esos largos silencios y a esa soledad desgarradora. Intentó llamar a su amiga Teresa, una de las pocas personas con quienes aún compartía recuerdos de su juventud, pero la llamada se cortó después de unos pocos tonos. Con cada día que pasaba, doña Inés se sentía más aislada, más desconectada de la vida que había conocido y amado. En su casa, las paredes parecían cerrarse y el peso de su abandono se volvía una carga casi imposible de soportar. «Madre, no tienes por qué salir tanto. Ya no es seguro para ti», le decía Carlos, siempre con un tono frío, pero disfrazado de preocupación. «Pero es hijo, necesito ver a la gente, conversar. No puedo estar aquí todo el día sola», respondía ella, con la voz rota, buscando en él un poco de comprensión. Carlos, sin embargo, ignoraba sus palabras, como si las necesidades de su madre no tuvieran importancia alguna. Cada día, su control se hacía más rígido, limitando cualquier posibilidad de que ella se relacionara con otros. Para él, cualquier contacto externo podía significar un riesgo, un posible obstáculo para los planes que había trazado. Una noche, doña Inés se sentó en la pequeña mesa de su cocina, mirando el vacío frente a ella. La casa estaba en silencio, un silencio que nunca antes había sentido tan profundo y doloroso. Recordaba cuando, años atrás, esa misma casa era un lugar lleno de vida y risas. Pensaba en cómo Carlos de niño correteaba por los pasillos, en las noches de cena en las que compartían historias y sueños. Pero esos días ya no existían. Solo quedaban recuerdos, fragmentos de una vida que se le escapaba. Las semanas pasaban y el peso de su soledad se volvía insoportable. Doña Inés comenzó a perder el apetito y su salud, hasta entonces resistente, empezó a deteriorarse. Las pocas veces que Carlos la visitaba, parecía más interesado en asegurarse de que ella no tuviera la energía para cuestionarlo que en preocuparse realmente por su bienestar.
Una tarde, al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. Sus ojos, que antes habían sido vivaces y llenos de amor, ahora reflejaban una tristeza profunda, un cansancio que venía no solo de su cuerpo, sino de su alma. Se preguntaba cómo había llegado a esa situación, cómo su propio hijo se había convertido en la causa de su dolor más grande. «Dios mío, ¿qué hice mal?», murmuró para sí misma, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. En el fondo de su corazón, aún se aferraba a la esperanza de que Carlos recapacitara, de que volviera a ser el hijo que ella había criado con tanto amor y sacrificio. Pero Carlos estaba más decidido que nunca. En su mente, el plan avanzaba sin problemas, y mientras lograra aislarla por completo, sus objetivos estarían asegurados. Cualquier vestigio de afecto o compasión había quedado atrás. Para él, su madre era solo un obstáculo que debía superar para obtener lo que deseaba. El golpe final llegó cuando, después de varias semanas sin verla, Teresa intentó visitarla, preocupada por el distanciamiento de su amiga. Al tocar la puerta, Carlos fue quien salió a recibirla. «Doña Teresa, mi madre no se encuentra bien. Últimamente se cansa mucho y prefiere descansar sola. No creo que deba verla ahora», le dijo con frialdad, cerrando la puerta antes de que ella pudiera responder. Teresa, desconcertada, se quedó parada frente a la casa de doña Inés, sintiendo que algo no estaba bien. Conocía a su amiga desde hacía años y sabía que, si ella misma no pedía ayuda, era porque Carlos debía estar ocultando algo. En su corazón, Teresa juró que no dejaría a doña Inés en esa situación y que volvería a intentar verla, sin importar las excusas de Carlos. Esa noche, doña Inés, cada vez más aislada, se quedó en su cama, abrazando una vieja manta que había tejido con sus propias manos. La casa, antaño llena de calor y vida, se sentía ahora como una prisión. No sabía qué haría ni cómo enfrentaría esa soledad, pero en su corazón surgía una pequeña chispa de fuerza, un susurro interno que le recordaba que, aunque todo pareciera perdido, aún tenía su dignidad, aún tenía su espíritu. El sufrimiento de doña Inés alcanzaba una profundidad que solo el abandono y la traición pueden provocar. Mientras intentaba dormir, pensó en Teresa y en cómo le hacía falta su amistad, su apoyo. Y por primera vez en semanas, una pregunta clara surgió en su mente. ¿Qué haré ante esta soledad? Así, en medio de la noche y de su tristeza, doña Inés comenzó a comprender que si quería recuperar el control de su vida, tendría que enfrentarse a su propio hijo. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las calles polvorientas de San Miguel de las Aguas, Teresa se dirigió decidida hacia la casa de doña Inés. Después de semanas sin verla, la preocupación se había vuelto intolerable. Desde que Carlos comenzó a rechazar sus visitas, Teresa sintió que algo oscuro rodeaba a su amiga. La relación entre ambas era de esas que el tiempo y las dificultades habían fortalecido. Habían compartido dolores y alegrías, y Teresa sabía que doña Inés jamás se aislaría de esa manera sin una razón. Al llegar a la casa, Teresa tocó la puerta, y esta vez nadie la detuvo. Tras unos segundos de silencio, doña Inés abrió, sorprendida al ver a su amiga en el umbral. Llevaba una expresión apagada, y su cuerpo parecía más frágil, como si las semanas de abandono y tristeza hubieran mermado su fuerza. «Inés», exclamó Teresa, abrazándola con fuerza, como si quisiera devolverle toda la vida que parecía haber perdido. Doña Inés respondió al abrazo, y por primera vez en semanas, una cálida lágrima rodó por su mejilla. Fue una lágrima de alivio, una muestra de todo el dolor que había reprimido, de toda la soledad que había guardado en silencio. «Teresa, gracias por venir», murmuró, intentando disimular la emoción. «Amiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué Carlos no me dejaba verte?», preguntó Teresa con un tono suave pero firme.
Doña Inés suspiró y bajó la mirada, como si no quisiera enfrentar la verdad de lo que le estaba ocurriendo. Durante un momento, permaneció en silencio, dudando si debía hablar. Pero el apoyo de Teresa era tan reconfortante que finalmente decidió abrir su corazón. No sé qué está pasando, Teresa. Todo cambió tan rápido. Carlos ha estado controlando mis asuntos, mis gastos, y ya ni siquiera me permite ver a la gente del pueblo. Me siento atrapada, sin saber cómo recuperar mi vida, confesó con la voz quebrada, como si las palabras pesaran demasiado. Teresa escuchó cada palabra con atención, tratando de ocultar su indignación. No podía creer que Carlos, aquel niño que ella había visto crecer y que siempre había sido motivo de orgullo para su madre, pudiera actuar de esa manera. Sin embargo, entendía que doña Inés aún se aferraba a la esperanza de que su hijo volviera a ser el hombre que ella recordaba. Inés, tienes que ser fuerte, le dijo Teresa, tomándola de las manos con firmeza. No puedo permitir que sigas sola en esto. No estás sola, amiga. Yo estoy aquí y voy a ayudarte a recuperar lo que es tuyo, lo que con tanto esfuerzo construiste. Doña Inés levantó la vista y, al ver la determinación en los ojos de su amiga, sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La presencia de Teresa le recordaba que aún quedaban personas en el mundo dispuestas a estar a su lado, personas que realmente se preocupaban por ella, más allá de los lazos de sangre. Gracias, Teresa. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso, dijo doña Inés con una leve sonrisa, la primera que esbozaba en mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, Teresa visitó a doña Inés cada día, asegurándose de que no le faltara nada y, sobre todo, brindándole un apoyo emocional que ella ya había olvidado cómo se sentía. Las dos amigas pasaban horas conversando, recordando tiempos pasados y encontrando en esos momentos de compañía un refugio en medio de la tormenta que Carlos había desatado sobre la vida de doña Inés. Sin embargo, Teresa sabía que la situación era más grave de lo que su amiga quería admitir. Cada vez que Carlos llegaba a la casa y veía a Teresa, mostraba una expresión de incomodidad y disgusto, aunque intentaba ocultarlo con una sonrisa forzada. «Otra vez aquí, doña Teresa», decía Carlos con tono irónico. «¿No cree que mi madre necesita descansar?» «Su madre necesita compañía, Carlos. Ya bastante tiempo ha estado sola», respondía Teresa con serenidad, pero sin ceder terreno. Carlos lanzaba una mirada de desprecio, pero se contenía. Sabía que Teresa era una mujer astuta, difícil de manipular, y no quería correr el riesgo de crear un conflicto que pudiera complicar su plan. Aún así, la presencia constante de Teresa en la vida de su madre le generaba una creciente inquietud. Un día, mientras Carlos estaba fuera, Teresa aprovechó para hablar con doña Inés sobre los próximos pasos. Sabía que su amiga estaba debilitada, tanto física como emocionalmente, pero también veía en ella una fuerza oculta, una chispa de valentía que solo necesitaba el impulso adecuado para brillar. «Inés, tenemos que recuperar tus finanzas, tus documentos y, sobre todo, tu libertad. No puedes seguir viviendo bajo el control de Carlos», dijo Teresa con una voz firme y segura. Doña Inés asintió, consciente de que debía tomar una decisión difícil. Aunque en su corazón aún latía el amor de madre, también sentía que debía protegerse, salvarse a sí misma de una vida de aislamiento y tristeza. «Tienes razón, Teresa. No sé cómo llegué hasta aquí, pero necesito recuperar mi vida», dijo, con una determinación nueva en sus ojos. A partir de ese momento, Teresa y doña Inés comenzaron a idear un plan. Primero, recuperarían los documentos financieros y tratarían de obtener acceso a la pensión que Carlos le había arrebatado. Teresa, siempre atenta, habló con algunos vecinos de confianza y les explicó la situación. Poco a poco, aquellos que conocían a doña Inés y la querían, empezaron a ofrecer su ayuda en secreto,
evitando cualquier sospecha de Carlos. Teresa, con su presencia constante y su lealtad inquebrantable, se convirtió en el pilar de fortaleza de doña Inés, quien empezaba a descubrir que no estaba tan sola como pensaba. Esa amistad le brindaba el valor necesario para enfrentarse a su hijo y, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. Una noche, mientras doña Inés se despedía de su amiga, la abrazó con una gratitud inmensa. Comprendía que en la vida hay vínculos que pueden ser más poderosos que los lazos de sangre, y Teresa era prueba de ello. La lealtad y el apoyo que su amiga le ofrecía eran el motor que la impulsaba a luchar por recuperar su dignidad y su independencia. «Gracias, Teresa. No sé cómo podré pagarte todo esto», dijo doña Inés, con la voz entrecortada por la emoción. «No tienes nada que pagarme, amiga. Las amigas de verdad estamos para esto», respondió Teresa con una sonrisa. «Ahora, solo debes tener paciencia y no perder la esperanza». En medio de aquella noche oscura, doña Inés volvió a sentir que había una luz en su vida, una pequeña chispa de esperanza que le devolvía la confianza en sí misma. Y así, con la ayuda de su amiga leal, doña Inés comenzaba a recuperar las fuerzas necesarias para enfrentarse a Carlos y finalmente recuperar el control de su vida. El atardecer envolvía la casa de doña Inés en sombras, mientras ella se acomodaba en su sillón habitual, disfrutando de un momento de calma. Carlos había pasado unos días sin visitarla, y aunque la soledad la agobiaba, aprovechaba esos momentos para reflexionar. Sabía que algo no estaba bien y que el cambio en su hijo iba más allá de lo que quería admitir. Pero su corazón de madre aún intentaba justificarlo, aferrándose a la esperanza de que todo era una fase pasajera. Esa noche, el silencio de la casa fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose de manera brusca. Doña Inés se levantó lentamente, extrañada por la visita repentina. Desde el pasillo, escuchó la voz de Carlos, que hablaba en un tono bajo pero tenso. Instintivamente, se acercó en silencio, sintiendo un mal presentimiento. Desde la esquina de la puerta, escuchó la conversación sin ser vista. «¿Ya tienes todos los papeles listos?», preguntó una voz desconocida que resonó como un susurro amenazante. «Sí, todo va conforme al plan. La vieja ni siquiera se entera de lo que está pasando», respondió Carlos con frialdad, sin rastro de remordimiento en la voz. Doña Inés sintió que el pecho se le oprimía. La palabra vieja, dicha con tanto desprecio, le provocó una punzada de dolor. Aquellas palabras eran como un golpe directo a su corazón, pero continuó escuchando, incapaz de apartarse, esperando entender hasta dónde llegaba la traición de su hijo. «Bien, ya sabes que, cuando logres que todo esté a tu nombre, te vas a librar de ella. No puedes arriesgarte a que te complique las cosas», dijo el hombre, con una risa seca que hizo eco en la casa. «No te preocupes, Ignacio», contestó Carlos, con una calma escalofriante. «Ella no tiene a nadie más que a mí, y cuando menos lo espere, estaré bien lejos, con todo lo que es de ella». Doña Inés apenas podía procesar lo que escuchaba. Su hijo, aquel niño que había criado con tanto amor y sacrificio, planeaba despojarla de todo lo que poseía y dejarla completamente abandonada. Las palabras frías de Carlos resonaban en su mente y cada sílaba se clavaba en su alma como una traición insoportable. Intentó mantenerse en silencio, pero sus piernas comenzaron a temblar y un leve sollozo escapó de sus labios. En ese instante, Carlos e Ignacio se quedaron en silencio, alertados por el ruido. Carlos, de inmediato, se dirigió hacia donde estaba su madre. Al verla, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y disgusto. «¿Madre? ¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono de voz en el que intentaba ocultar su incomodidad. Doña Inés, con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de emociones que se debatían entre la tristeza, la decepción y una ira que jamás había sentido.
Se incorporó, tomando todo el valor que le quedaba, y miró a su hijo con una dureza que él nunca había visto. «Carlos, ¿es cierto lo que acabo de escuchar? ¿Planeas despojarme de todo y abandonarme?», preguntó, su voz rota por el dolor, pero cargada de una fuerza nueva. Carlos, sorprendido por la actitud de su madre, intentó recuperar la calma. «Madre, estás exagerando, no es lo que parece», respondió, tratando de sonar convincente. Pero doña Inés ya no era la misma. Algo en ella había cambiado al descubrir la verdad. Ese dolor que antes la debilitaba ahora se convertía en una fuerza nueva, una determinación que la impulsaba a no dejarse engañar más. «No me trates como si fuera una tonta, Carlos». «Te escuché perfectamente», dijo con firmeza. «No puedo creer que seas capaz de hacerme esto, después de todo lo que he hecho por ti». Carlos, viéndose descubierto, cambió de actitud, mostrando una frialdad aterradora. «¿Y qué esperabas, madre?», dijo sin ningún remordimiento. «No tengo tiempo para cuidar de ti. Lo que tienes me sirve más a mí que a una vieja inútil que solo estorba». Cada palabra de Carlos era un cuchillo directo al corazón de doña Inés. Era como si el hijo que había criado con amor se hubiera desvanecido y en su lugar hubiera un desconocido despiadado. Pero, en lugar de quebrarse, ella sintió que algo en su interior se endurecía, como si una nueva fortaleza emergiera de su dolor. «Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados, estás muy equivocado, Carlos», dijo, con una firmeza que lo sorprendió. «No pienso dejar que te lleves lo que me pertenece. No te permitiré destruir mi vida». Carlos la miró con desdén, confiado en que su madre no tendría los recursos ni la fuerza para enfrentarlo. Lanzó una risa burlona y se acercó a ella. «¿Y qué vas a hacer, madre? No tienes a nadie, ni dinero, ni fuerzas. Te guste o no, todo esto ya es mío», sentenció antes de salir con Ignacio, dejando a doña Inés sola en medio de su dolor. Esa noche, doña Inés no durmió. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, pero lejos de debilitarla, cada frase alimentaba su decisión de luchar. Por primera vez, la rabia y la determinación vencieron al amor de madre. Se dio cuenta de que debía protegerse, que su propia dignidad y su vida estaban en juego. Al amanecer, doña Inés buscó a Teresa, quien la recibió con los brazos abiertos. Sin más secretos, le contó todo lo que había escuchado, cada detalle de la traición de Carlos. Teresa, indignada, le prometió que no estaría sola en esta batalla. «Inés, sé que esto es doloroso, pero te juro que no te dejaré enfrentar esto sola. Juntas encontraremos la forma de defender lo que es tuyo y de hacerle pagar por lo que ha hecho», dijo Teresa con determinación. La traición de su hijo había marcado un punto de no retorno para doña Inés. Sabía que ya no podía confiar en él y que debía protegerse de aquel desconocido en quien su hijo se había convertido. Esa revelación no solo había destruido su corazón, sino que también había plantado en ella una fuerza nueva, una resistencia que nunca pensó tener. En sus ojos ya no había tristeza, sino una resolución feroz. Doña Inés entendía que debía levantarse y luchar, no solo por lo que era suyo, sino por el respeto que merecía. Desde ese día, cada paso que daba era un paso hacia su propia dignidad, hacia la recuperación de su libertad. Aquel amanecer marcó el inicio de la resistencia de doña Inés. En su corazón sabía que tendría que enfrentar el dolor y la traición, pero también sabía que, con la ayuda de Teresa y la fuerza que su propia adversidad le había revelado, nada la detendría hasta recuperar su vida y dejar atrás el yugo de su propio hijo. Después de la revelación devastadora sobre los planes de Carlos, doña Inés sintió que la vida le daba un giro inesperado y brutal. La traición de su propio hijo la había herido profundamente, pero, en lugar de rendirse al dolor, una chispa de resistencia comenzó a crecer en su interior. Con el apoyo incondicional de Teresa, esa chispa se convirtió
en una determinación férrea. Durante los días que siguieron, doña Inés y Teresa se reunían en secreto, siempre en la pequeña cocina de la casa de Inés. Era el lugar donde se sentían más seguras, el único espacio donde podían conversar sin temor a ser escuchadas. Teresa había demostrado ser mucho más que una amiga. Era su pilar, su aliada en esta batalla contra la soledad y el abuso que Carlos había impuesto. «Inés, debes empezar a tomar el control de nuevo», le dijo Teresa una tarde, mientras le servía una taza de té. «No puedes dejar que Carlos te arrebate lo que es tuyo. Tienes todo el derecho de defenderte». Doña Inés asintió en silencio. Sentía que algo nuevo nacía en su interior, algo que le daba fuerzas para resistir. Durante años había dependido de Carlos, confiando ciegamente en su amor filial. Sin embargo, ahora comprendía que no podía esperar nada de él, y que la única manera de recuperar su dignidad era enfrentarlo. «Sé que debo actuar, Teresa, pero no sé cómo empezar», respondió bajando la mirada, aún insegura. Teresa tomó sus manos, apretándolas con ternura y seguridad. «Empezaremos poco a poco. Lo primero será buscar ayuda y orientación. Podemos hablar con don Álvaro, el abogado del pueblo. Es un hombre de confianza y podrá asesorarnos sobre los documentos que Carlos te hizo firmar». Esa misma tarde, Teresa acompañó a doña Inés a la oficina de don Álvaro, un abogado de gran reputación y amabilidad, conocido en todo San Miguel de las Aguas por su ética y su sentido de justicia. Al llegar, él las recibió con una sonrisa cálida, escuchando con atención cada palabra de Inés mientras le relataba los acontecimientos recientes. «Doña Inés, lo que me cuenta es muy grave», dijo don Álvaro, luego de escucharla atentamente. «Pero no se preocupe. Con su autorización, revisaremos esos documentos y encontraremos la forma de proteger lo que le pertenece». Doña Inés sintió un alivio profundo al escuchar aquellas palabras. A pesar del miedo y de las dudas, sabía que no estaba sola. Con el respaldo de Teresa y de don Álvaro, comenzaba a ver una luz al final del camino, un destello de esperanza que le daba el valor para enfrentar lo que venía. Durante los días siguientes, ella y Teresa comenzaron a tomar medidas discretas. Teresa la ayudó a organizar los documentos que aún conservaba y a hacer una lista detallada de los bienes y cuentas que Carlos había controlado. El proceso era agotador, pero con cada documento revisado, doña Inés sentía que recuperaba un pedazo de su vida, una pequeña victoria en medio de aquella tormenta. Pero no todo era fácil. Carlos, ajeno a las acciones de su madre y su amiga, continuaba visitándola de vez en cuando, cada vez con menos frecuencia. En sus visitas se mostraba arrogante y altivo, sin imaginar que su madre estaba comenzando a tomar el control de su propio destino. Una tarde, mientras Carlos la visitaba, doña Inés, con una calma inusual, lo observó detenidamente, estudiando cada gesto, cada palabra. Lo miraba sin miedo, como quien observa a un extraño, evaluando cada detalle con un propósito oculto. En su interior sabía que debía ser cautelosa, pues Carlos era impredecible y podía reaccionar de manera agresiva si sospechaba que algo estaba cambiando. Carlos, al notar la mirada firme de su madre, esbozó una sonrisa irónica. «Veo que últimamente estás más fuerte, madre. Tal vez deberíamos pensar en mudarte a otro lugar, uno más cómodo para ti», dijo con sarcasmo, pensando en alejarla aún más del pueblo. «No te preocupes por mí, hijo. Me siento mejor que nunca», respondió ella, mirándolo a los ojos con una confianza que lo desconcertó. Carlos frunció el ceño, sorprendido por la respuesta. Aquella actitud segura de su madre lo incomodó, y sin más preámbulos se levantó y se fue, dejando tras de sí una tensión en el aire. Inés respiró profundamente, sintiendo que aquella breve conversación había sido una prueba de su nueva fortaleza, una señal de que, a pesar de todo, podía hacerle frente.
Esa noche, mientras se reunía nuevamente con Teresa, ambas mujeres comentaron el encuentro y compartieron risas nerviosas. Cada pequeña victoria, cada paso hacia adelante, las fortalecía. Entre risas y planes, Teresa le recordó a su amiga que la verdadera fuerza estaba en su interior y que, a pesar de la traición y el dolor, ella había demostrado ser una mujer de coraje. Inés, siempre has sido fuerte, solo que ahora te das cuenta de ello, dijo Teresa con una sonrisa cálida. Esa es la mayor victoria que has conseguido. A partir de ese momento, doña Inés se propuso no solo defender lo que era suyo, sino también restaurar su dignidad y su libertad. Con cada día que pasaba, se sentía menos como una víctima y más como una guerrera dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario. Había aceptado que el amor de madre no debía cegarla ni impedirle protegerse a sí misma. Con el apoyo inquebrantable de Teresa, continuaron preparando su defensa, asegurándose de que Carlos no tuviera la menor sospecha de sus intenciones. La presencia constante de Teresa le recordaba a Inés que había lazos más fuertes que los de sangre, y que la verdadera familia, aquella que apoya y ama incondicionalmente, también se elige. Para Teresa, ver a su amiga recuperar la confianza y la fuerza era una recompensa invaluable. Cada vez que doña Inés sonreía o lograba algún avance, Teresa se sentía más motivada para seguir a su lado, brindándole todo el apoyo que necesitaba. Así, en medio de los días difíciles y las noches de planificación, doña Inés comenzó a redescubrir el poder que siempre había tenido. Sabía que el camino sería largo y que Carlos no se rendiría fácilmente, pero su espíritu indomable y la amistad leal de Teresa la mantenían firme. El tiempo que antes había pasado en soledad y tristeza, ahora lo dedicaba a reconstruir su vida, a prepararse para la batalla que se avecinaba. Y aunque las heridas de la traición aún estaban frescas en su interior, Inés sentía que su resistencia era más fuerte que nunca. Ese capítulo en la vida de doña Inés no era solo una lucha por sus bienes, sino una prueba de su valor y dignidad. Con Teresa a su lado, enfrentaría cualquier obstáculo, segura de que, a pesar del dolor, estaba más viva y decidida que nunca. La mañana amaneció clara en San Miguel de las Aguas, y doña Inés sentía que algo en su vida, aunque roto por la traición, comenzaba a encaminarse hacia una nueva esperanza. Al lado de Teresa, su amiga y ahora su principal aliada, había decidido que no permitiría que Carlos la despojara de su vida y de su dignidad. Sin embargo, necesitaban pruebas sólidas que revelaran las intenciones de Carlos y permitieran que la justicia estuviera de su lado. Durante los días anteriores, Teresa había mencionado a algunos conocidos del pueblo que habían tenido problemas con Carlos. Había rumores de personas que habían hecho negocios con él y que, de alguna forma, habían salido perjudicadas. Estas historias, aunque en su momento parecieron simples coincidencias desafortunadas, ahora cobraban un nuevo sentido. Y tanto doña Inés como Teresa comprendieron que Carlos no solo había traicionado a su madre, sino que también había dañado a otras personas para su propio beneficio. «Inés, no estás sola en esto», le decía Teresa mientras caminaban hacia la casa de don Ramiro, uno de los comerciantes más antiguos del pueblo. «Hay más gente que ha sufrido por culpa de Carlos, y ellos estarán dispuestos a ayudarte». Don Ramiro era un hombre de avanzada edad, conocido por su honestidad y por haber trabajado toda su vida en el comercio de San Miguel de las Aguas. Cuando Teresa y doña Inés llegaron a su casa, él las recibió con una calidez especial. Sabía de los rumores en torno a Carlos, y aunque no conocía los detalles, la llegada de doña Inés y Teresa le hizo intuir que su presencia no era casual. «Doña Inés, Teresa, pasen por favor», les dijo, ofreciéndoles asiento y sirviéndoles café. Después de un breve intercambio de saludos, doña Inés
Con una mezcla de vergüenza y dolor, le contó la historia de su hijo, desde la firma de aquellos papeles hasta el control completo que él ejercía sobre sus bienes y su vida. Don Ramiro escuchó con atención, asintiendo en silencio y mostrando un gesto de empatía profunda. «Doña Inés, no sabe cuánto lamento que esté pasando por esto», dijo don Ramiro, con una voz cargada de pesar. «No es fácil aceptar que alguien a quien uno ha amado y criado con tanto esfuerzo pueda actuar de esta manera». «Gracias, don Ramiro. Sé que no es una situación fácil, pero ya no puedo quedarme callada. Necesito defender lo que me pertenece y evitar que siga haciendo daño a otros», respondió doña Inés, con una fuerza renovada en su voz. Don Ramiro se acomodó en su silla y tras un breve silencio comenzó a hablar. «Lamentablemente, no es la primera vez que escucho algo así de Carlos. Hace unos años, él se ofreció a ayudarme con un negocio de suministros y pensé que sería una buena idea, pero al poco tiempo me di cuenta de que los fondos habían desaparecido y que él no estaba dispuesto a dar explicaciones. Me sentí traicionado, pero decidí dejarlo pasar hasta ahora». La confesión de don Ramiro sorprendió a doña Inés y Teresa. El comerciante era uno de los hombres más respetados del pueblo, y saber que él también había sido engañado por Carlos les daba a ambas la certeza de que no estaban solas. «Don Ramiro, si usted está dispuesto a contar lo que le hizo Carlos, podríamos usarlo como prueba en caso de que esto llegue a los tribunales», dijo Teresa con una voz llena de determinación. «Por supuesto, Teresa. No solo estoy dispuesto a hablar, también puedo ayudar a contactar a otras personas que tuvieron problemas con él. Sé de varios vecinos que tuvieron malas experiencias en negocios con Carlos y que, como yo, decidieron callar por vergüenza o por miedo», afirmó don Ramiro, con una expresión firme. Con el compromiso de don Ramiro, doña Inés y Teresa sintieron que daban un paso importante en su lucha. En los días siguientes, él les presentó a otros habitantes del pueblo que compartieron sus historias. Cada uno de ellos tenía algo en común. La traición de Carlos los había dejado con una amargura profunda y un sentimiento de impotencia. Entre estas personas estaban doña Rosa, una mujer que perdió sus ahorros en una inversión fallida que Carlos le había prometido, y don Efraín, un agricultor a quien Carlos convenció de vender sus tierras a un precio ridículamente bajo. Las historias de aquellos afectados crearon una red de apoyo y solidaridad en torno a doña Inés. Las reuniones se volvieron frecuentes y todos compartían sus experiencias, apoyándose mutuamente y comprometiéndose a reunir toda la documentación necesaria para probar los abusos de Carlos. Cada día, doña Inés sentía cómo su valentía crecía y el miedo que alguna vez la había paralizado se transformaba en una fuerza arrolladora. Con el apoyo de estas nuevas alianzas, comprendía que no solo luchaba por sí misma, sino también por todas las personas a quienes Carlos había perjudicado. Su causa se había convertido en una causa común, una lucha por la justicia y por la dignidad de cada uno de los afectados. En una de las reuniones, Teresa propuso que todos ellos buscaran asesoría en grupo, para que don Álvaro, el abogado, pudiera guiar a cada uno en sus casos. La idea fue recibida con entusiasmo y poco después, don Álvaro los recibió a todos en su oficina, dispuesto a ayudarlos a esclarecer la verdad y a restaurar sus derechos. «Les agradezco la confianza que han depositado en mí», dijo don Álvaro a los presentes. «Sé que no es fácil admitir que uno ha sido engañado, pero cada paso que damos es un paso hacia la justicia. Doña Inés y Teresa han demostrado una valentía que inspira a todos, y juntos lograremos que Carlos enfrente las consecuencias de sus actos». Para doña Inés, esas palabras fueron un bálsamo. Aunque la traición de Carlos le había dejado una herida que nunca sanaría por completo, el apoyo de aquella comunidad la había fortalecido de una manera que jamás habría imaginado. Teresa, siempre a su lado,
Le recordaba que, en los momentos más oscuros, la amistad y la solidaridad podían ser el mayor escudo. Al final de la reunión, doña Inés miró a las personas que la rodeaban, sintiéndose agradecida y profundamente conmovida. Había encontrado una familia en aquellos amigos y vecinos que, sin tener lazos de sangre, la habían apoyado incondicionalmente en la lucha por su dignidad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa junto a Teresa, doña Inés sintió que había ganado una batalla importante. Sabía que aún quedaba un largo camino, pero ya no caminaba sola. La solidaridad y la nueva alianza que había formado le daban el valor necesario para enfrentar el futuro con la cabeza en alto, dispuesta a luchar hasta el final. Carlos, confiado en que su plan avanzaba sin problemas, había dejado de visitar a doña Inés con la frecuencia de antes. Creía que, al reducir su presencia, su madre se hundiría más en la soledad y la dependencia. Sin embargo, algo comenzó a inquietarlo. Notaba en las pocas visitas que hacía que su madre ya no mostraba el mismo semblante abatido. Teresa también estaba mucho más presente y, aunque él no se atrevía a prohibirle las visitas, empezaba a sentir que la amiga de su madre estaba teniendo una influencia indeseada. Una tarde, Carlos decidió hacer una visita inesperada. Entró a la casa sin previo aviso, esperando encontrar a su madre en el mismo estado de fragilidad y desamparo de siempre. Pero cuando cruzó la puerta, notó algo diferente en el ambiente. La casa estaba ordenada, y su madre, en lugar de estar recluida en la habitación, se encontraba en la cocina, ocupada en preparar una pequeña comida. ¿Madre?, preguntó Carlos, sin ocultar su sorpresa al verla tan animada. Doña Inés lo miró de reojo, sin darle demasiada importancia, como si él fuera una visita más. Esa actitud indiferente desconcertó a Carlos, quien no recordaba la última vez que su madre lo había mirado con tan poco interés. Ella ya no mostraba la sumisión que él había llegado a esperar, y aunque no dijo nada, su mirada reflejaba una fuerza nueva. «Carlos, no sabía que vendrías hoy», dijo doña Inés, sin dejar de moverse con soltura por la cocina. «¿Te sirvo un café?». La pregunta sorprendió a Carlos, que siempre había llegado a su casa como si fuera el dueño de todo, esperando ser atendido. Esa amabilidad distante lo descolocó y, sin poder evitarlo, frunció el ceño. Algo en su madre había cambiado, pero él no lograba entender qué era. «No hace falta, madre», respondió, tratando de sonar calmado. «Solo vine a asegurarme de que todo esté en orden y de que no tengas problemas, claro. No te preocupes por mí, hijo. Me siento bien. Y Teresa me ha hecho buena compañía estos días. Ya no me siento tan sola», comentó ella, con un leve tono de satisfacción. Carlos apenas pudo disimular la irritación que sintió al escuchar el nombre de Teresa. Sabía que ella era una influencia constante en su madre y no podía evitar sentir que estaba entrometiéndose más de lo necesario. Sin embargo, mantuvo la calma, recordándose a sí mismo que todo estaba bajo control. «He notado que Teresa pasa mucho tiempo aquí. ¿No crees que deberías descansar más y evitar tantas visitas?», preguntó, intentando recuperar el control. Doña Inés lo miró con una expresión tranquila, pero en su mirada había un destello de desafío. Durante años, ella había aceptado cada palabra de Carlos sin cuestionarlo, pero ahora algo dentro de ella se había fortalecido y ya no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Carlos, Teresa es mi amiga de toda la vida. No necesito que me digas cuándo puedo o no verla», respondió con serenidad. «Creo que tengo derecho a decidir a quién quiero en mi vida». Carlos sintió un ligero escalofrío ante esa respuesta. Aunque intentó disimular su incomodidad, por primera vez dudó si realmente tenía el control de la situación. En su mente, su madre siempre había sido una mujer dócil, fácil de manipular, pero ahora se le presentaba una faceta que no conocía y que lo llenaba de inquietud. Para calmar sus pensamientos,
Carlos se convenció de que todo esto no era más que una reacción temporal. Es solo cosa de tiempo, pensó para sí mismo. Él confiaba en que su madre no tendría el valor suficiente para hacer nada en su contra y que Teresa, siendo una mujer común y sin recursos, no representaba una verdadera amenaza. En los días que siguieron, Carlos comenzó a mostrarse cada vez más controlado y atento, intentando, sin éxito, restablecer la dinámica que había creado con su madre. Sin embargo, cada vez que la visitaba, encontraba a doña Inés con un aire más sereno, más firme, como si supiera algo que él ignoraba. Incluso empezó a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Documentos bien organizados en la mesa, un teléfono siempre cerca de su madre y la presencia constante de Teresa, que lo miraba con una mezcla de desconfianza y desafío. Una tarde, al salir de la casa de su madre, Carlos se encontró con don Ramiro en la plaza del pueblo. Ramiro, quien solía saludarlo de manera cordial, apenas le dirigió una mirada y siguió su camino sin detenerse a conversar. Carlos sintió una incomodidad creciente. Notaba que las personas que antes lo trataban con respeto ahora parecían evitarlo o lo miraban con cierta desconfianza. ¿Qué estará ocurriendo?, pensó, sintiendo una sensación de inquietud que no podía explicar. En los días siguientes, esa inquietud fue en aumento. Las visitas a su madre no lo tranquilizaban, y el cambio en la actitud de los vecinos aumentaba sus sospechas. Sin embargo, su orgullo no le permitía considerar que doña Inés pudiera estar actuando contra él. Para Carlos, su madre seguía siendo la mujer frágil e indefensa que él creía conocer. Pero a pesar de su intento por restarle importancia, la duda empezó a consumirlo lentamente. Carlos comenzó a preguntarse si Teresa estaría instigando a su madre a actuar en su contra. ¿Y si ambas estaban planeando algo? En su mente, esa posibilidad era absurda, pero el cambio en el comportamiento de doña Inés y la presencia constante de Teresa no dejaban de inquietarlo. Decidió intentar una última estrategia para desestabilizar a su madre. La siguiente vez que fue a visitarla, adoptó un tono amable, lleno de falsa preocupación. «Madre, he notado que últimamente estás diferente. ¿Estás bien? Sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites», dijo con un tono amable, intentando recuperar la confianza de su madre. Pero doña Inés, con una tranquilidad que él no esperaba, lo miró fijamente y respondió: «Gracias, Carlos, pero estoy bien. He aprendido a cuidar de mí misma. No necesito que te preocupes». Esa respuesta, aunque sencilla, dejó a Carlos sin palabras. La doña Inés que tenía frente a él no era la misma que él había manipulado durante tanto tiempo. Algo en su madre se había fortalecido, algo que él no comprendía y que, por primera vez, lo hacía sentir vulnerable. Al salir de la casa, Carlos sintió una extraña opresión en el pecho. Sabía que algo estaba cambiando, pero no lograba entender hasta dónde llegaría esa transformación. En su mente trató de convencerse de que todo seguía bajo control, pero una parte de él, aunque pequeña, comenzaba a dudar. Las palabras de su madre, la mirada desafiante de Teresa y el cambio en la actitud de las personas del pueblo comenzaban a formar una red de incertidumbre que lo envolvía lentamente. Y aunque él no lo sabía, esa misma red era la que poco a poco preparaba el terreno para la caída de sus planes. Carlos salió convencido de que todo seguía bajo su control, sin darse cuenta de que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. Doña Inés y Teresa, después de semanas de preparación silenciosa y discreta, sentían que el momento de actuar había llegado. Con el apoyo de don Álvaro, el abogado, habían reunido la mayoría de los documentos y testimonios necesarios para probar las manipulaciones de Carlos y deshacer la red de mentiras que él había tejido. Sin embargo, sabían que para que el plan tuviera éxito, debían actuar con extrema cautela.
Carlos era astuto y, si sospechaba algo, podría destruir las pocas pruebas que aún necesitaban recolectar. A medida que el plan avanzaba, el suspense y la tensión crecían en cada movimiento. Cada vez que Carlos visitaba a su madre, Inés y Teresa fingían ignorancia, ocultando con cuidado cualquier rastro de la preparación que llevaban a cabo. Para ellas, cada encuentro con él era una prueba de control y disimulo, un esfuerzo conjunto para no dejar entrever ni una pizca de la verdad. Una tarde, mientras doña Inés organizaba algunos papeles en la cocina, Teresa la interrumpió con una sonrisa cómplice. «Inés, encontré algo interesante», dijo en voz baja, sacando un sobre del bolso. «Don Efraín, el agricultor, me entregó una copia de una carta que Carlos le envió cuando quiso comprar sus tierras. Aquí dice que el pago nunca se completó y eso podría servirnos». Doña Inés tomó el sobre y lo miró con atención, asintiendo con firmeza. Esa carta era una pieza importante para exponer las prácticas dudosas de Carlos y dejar en evidencia la clase de hombre que se había convertido. Cada prueba que reunían era un paso más hacia la justicia, y ella sentía que, con el apoyo de sus aliados, finalmente estaba en control de su vida. «Gracias, Teresa. Sin ti, no sé cómo habría hecho todo esto», le dijo con gratitud. «Ahora solo necesitamos tener cuidado y asegurarnos de que Carlos no descubra nada antes de tiempo». Esa tarde, mientras Carlos estaba fuera del pueblo, doña Inés y Teresa hicieron una visita a la oficina de don Álvaro para revisar la documentación una vez más. Él la recibió con una sonrisa tranquilizadora y revisó cuidadosamente cada papel, cada testimonio que ellas habían conseguido. «La evidencia que tienen es sólida», les aseguró. «Si logramos presentar estos documentos junto a los testimonios de quienes han sido afectados, Carlos no podrá escapar de las consecuencias». A pesar de la confianza de don Álvaro, doña Inés y Teresa no podían bajar la guardia. En cada visita de Carlos, se daban cuenta de que él, aunque subestimaba a su madre, comenzaba a percibir que algo no estaba del todo bien. Y aunque no parecía alarmado, pequeños detalles en su comportamiento empezaban a delatar su nerviosismo. Una noche, mientras Carlos hablaba por teléfono en el pasillo de su casa, doña Inés, quien fingía leer en la sala, escuchó una conversación que la alertó. «No, no hay problema. Solo mantén el dinero apartado hasta que logre resolver lo de mi madre. Necesito asegurarme de que todo esté listo para cuando me deshaga de esta situación», decía Carlos en un tono bajo, pero seguro, como si estuviera calculando sus próximos movimientos. Doña Inés mantuvo la calma, respirando con cuidado para no delatarse. Aquellas palabras confirmaban sus sospechas. Carlos ya planeaba quedarse con todo y desaparecer. Con cada frase, él mismo se delataba, y para ella, ese desliz era una prueba más que añadir a la colección que habían reunido con Teresa. Al día siguiente, Teresa y doña Inés decidieron reunir a algunos de los testigos para un encuentro final antes de presentar todo al abogado. Don Ramiro, doña Rosa y don Efraín se presentaron puntualmente y, en la tranquilidad de la pequeña sala de Inés, compartieron sus historias una vez más. Cada uno de ellos tenía en sus manos pruebas escritas, recibos, cartas y relatos que corroboraban las artimañas de Carlos. «Doña Inés, no se preocupe», dijo don Ramiro con una voz serena. «Lo que su hijo le ha hecho a usted y a todos nosotros no quedará impune. Ya es momento de que enfrente las consecuencias de sus actos». Mientras el grupo discutía los últimos detalles, doña Inés no pudo evitar un sentimiento de tristeza al escuchar a sus vecinos relatar sus historias. Sabía que Carlos había causado dolor, no solo a ella, sino a personas buenas que, como ella, habían confiado en él en algún momento. Esa misma noche, al revisar una última vez los documentos junto a Teresa, doña Inés
notó un papel que Carlos había dejado olvidado en su última visita. Era un contrato de una nueva cuenta bancaria que había abierto sin decirle nada. Este desliz era una pieza crucial para exponer su intento de ocultar el dinero. Con cada pequeño error, Carlos se acercaba más a ser desenmascarado. Finalmente, después de semanas de espera y preparación, llegó el momento de actuar. Con el respaldo de don Álvaro, doña Inés y Teresa fijaron una reunión en la oficina del abogado, donde presentarían la evidencia completa ante las autoridades locales. Sabían que esta sería la última oportunidad para detener los planes de Carlos antes de que él lograra hacerse con todo. Cuando Carlos llegó esa tarde a la casa de su madre, notó algo diferente en el ambiente. Doña Inés lo recibió con una calma inquietante, y aunque él intentó actuar con normalidad, su mirada delataba cierta incomodidad. La ausencia de Teresa también lo intrigó. Solía estar presente en cada visita, y el hecho de que no estuviera le generaba una leve desconfianza. «¿Estás bien, madre?», preguntó Carlos con una voz que intentaba sonar despreocupada. «Sí, Carlos. Solo quería decirte que ya no me preocupa tanto el futuro. Siento que, de algún modo, todo estará bien», respondió ella, mirándolo a los ojos, dejando entrever una confianza que él no esperaba. Carlos, sin comprender del todo sus palabras, la observó en silencio por un momento. Algo en su interior le decía que había perdido el control que alguna vez tuvo, y aunque intentó calmarse, no podía evitar la creciente sospecha de que su madre estaba escondiendo algo. «Me alegra escuchar eso, madre. Pero no olvides que siempre estaré aquí para ayudarte», dijo con una sonrisa forzada. Doña Inés, por su parte, solo le dedicó una leve sonrisa antes de despedirlo. Mientras Carlos salía de la casa, ella observó su figura alejándose con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el desenlace estaba cerca, y aunque una parte de ella lamentaba lo que había perdido en su hijo, comprendía que ya no podía mirar atrás. Aquella misma noche, doña Inés, Teresa y don Álvaro entregaron toda la documentación a las autoridades locales, quienes iniciarían el proceso de investigación contra Carlos. La red de mentiras y traiciones que él había creado comenzaba a desmoronarse, y el poder que alguna vez creyó tener sobre su madre se desvanecía con cada prueba presentada. El plan que ellas habían preparado con tanto cuidado y paciencia estaba finalmente en acción, y el destino de Carlos comenzaba a quedar fuera de sus manos. Carlos estaba confiado. A pesar de las ligeras señales de cambio que había percibido en su madre y en Teresa, estaba convencido de que ambas eran incapaces de armar un plan serio contra él. El control que siempre había ejercido sobre su madre le daba una falsa sensación de seguridad. Pero ese exceso de confianza, sumado a un momento de descuido, estaba a punto de jugarle en contra de una manera irreversible. Una tarde, mientras Carlos conversaba con Ignacio, su cómplice, en un café del pueblo, no reparó en que Teresa se encontraba en una mesa cercana. Había ido a comprar unos víveres y, al ver a Carlos en compañía de Ignacio, decidió quedarse discretamente para escuchar. Sabía que él solía reunirse con Ignacio para discutir temas de negocios, y la intuición le decía que algo importante podría salir de esa conversación. Carlos, creyéndose fuera del alcance de cualquier oído curioso, se relajó y bajó la guardia. «Ignacio, ya casi tengo todo listo. Solo es cuestión de días para que las transferencias se completen», dijo con una sonrisa confiada. «Mi madre ni se entera de lo que he estado haciendo. Sigo con el plan como acordamos». Teresa, desde su mesa, apenas podía creer lo que escuchaba. Con cada palabra, Carlos revelaba más detalles, confirmando que había planeado quitarle a doña Inés no solo el dinero, sino también las propiedades y cualquier recurso que le permitiera tener una vida digna. Manteniendo la calma, Teresa se inclinó levemente hacia adelante
para captar mejor la conversación, cuidando que Carlos no la viera. ¿Y estás seguro de que nadie sospecha?, preguntó Ignacio con una leve preocupación en su voz. Nadie, Ignacio. Mi madre es incapaz de hacer algo en mi contra. Ella cree que soy su salvador, que me necesita. Es tan ingenua, dijo Carlos, con una risa desdeñosa que caló hondo en el corazón de Teresa, quien contenía la ira que sentía al oírlo hablar así de su propia madre. Pero el momento decisivo llegó cuando Carlos, en un acto de completa arrogancia, mencionó los detalles de una cuenta bancaria secreta en la que había depositado grandes sumas de dinero que originalmente pertenecían a doña Inés. Fue un error fatal. Carlos no se dio cuenta de que ese detalle se convertiría en la pieza clave que Teresa e Inés necesitaban para completar el caso en su contra. Al salir del café, Teresa se apresuró a regresar a la casa de doña Inés. Su corazón latía con fuerza, consciente de que esa información era fundamental, pero también sabiendo que, si Carlos se daba cuenta de que ellas estaban al tanto, todo el esfuerzo de semanas se desmoronaría. Al llegar, encontró a doña Inés esperándola en la sala, ansiosa por saber si había algo nuevo. «Inés, no vas a creer lo que acabo de escuchar», dijo Teresa, sentándose junto a ella y tomando sus manos con emoción. Carlos, en su arrogancia, acaba de confesar todo. Habló sobre una cuenta secreta en la que ha estado guardando tu dinero. Tenemos la prueba que necesitamos. Los ojos de doña Inés brillaron con una mezcla de alivio y determinación. A pesar del dolor que le causaba saber cómo su hijo había abusado de su confianza, la certeza de que ahora tenían en sus manos una prueba decisiva le daba un nuevo impulso para continuar. «¿Estás segura, Teresa?», preguntó sintiendo la tensión en su voz. «Esto es lo que hemos estado esperando, pero si él se entera, podría destruir toda la evidencia antes de que podamos actuar. No te preocupes, Inés. Nadie sabe que estuve allí y fui muy discreta. Ahora solo necesitamos llevar esto a don Álvaro y que él nos guíe en el siguiente paso. Con esta prueba, Carlos no tendrá forma de escapar de las consecuencias». Al día siguiente, doña Inés y Teresa se dirigieron a la oficina de don Álvaro, quienes las recibió con su calma habitual. Escuchó atentamente el relato de Teresa, mientras ella detallaba cada palabra que había escuchado en aquella conversación. Al oír mencionar la cuenta secreta, el abogado asintió con una sonrisa tranquila. «Esto es precisamente lo que necesitábamos, señoras. Con la información de esa cuenta, podremos rastrear las transacciones y demostrar que el dinero proviene de los fondos de doña Inés. Será imposible que Carlos niegue la evidencia». A pesar del alivio, doña Inés no podía evitar una sensación de angustia. Sabía que enfrentarse a su propio hijo en un ámbito legal sería doloroso, pero también comprendía que era la única manera de recuperar su dignidad y sus bienes. La traición de Carlos era una herida profunda, y aunque el proceso la desgarraba, su determinación era más fuerte. En los días siguientes, bajo la dirección de don Álvaro, ellas tomaron todas las precauciones para asegurar que Carlos no detectara nada inusual. Sabían que cualquier descuido podría alertarlo y arruinar el plan que habían armado con tanto esfuerzo. A medida que el proceso avanzaba, pequeños descuidos de Carlos continuaban acumulándose. Ahora, él estaba cada vez más confiado, y eso lo hacía hablar con más ligereza sobre sus planes. Incluso algunos vecinos comenzaron a notar su actitud arrogante, sus constantes comentarios sobre resolver ciertos problemas y sobre la necesidad de tomar decisiones importantes en familia. ¿Será que Carlos no se da cuenta de lo que está haciendo?, preguntaba Teresa a doña Inés una noche, mientras ambas conversaban en la cocina. «Él cree que soy incapaz de oponerme, Teresa. Me ha subestimado toda la vida y eso lo ciega. Es una lástima que, por su orgullo, no vea lo que realmente está en juego.
respondió doña Inés, con un suspiro, pero sin perder la firmeza en su mirada. Finalmente, con toda la evidencia organizada y cada documento en orden, don Álvaro preparó la demanda que presentarían ante las autoridades. Para doña Inés, ese momento era un triunfo doloroso. Sabía que el desenlace estaba cerca, y aunque una parte de ella aún lamentaba la distancia con su hijo, entendía que el amor de madre no debía ser sinónimo de tolerar abusos. La noche antes de la presentación, doña Inés y Teresa se reunieron una vez más para repasar todo. Sentadas en la pequeña sala, rodeadas de papeles, ambas sintieron una mezcla de alivio y ansiedad. El final de aquel tormento estaba cerca, pero aún quedaba un último paso. Inés, pase lo que pase, recuerda que no estás sola, le dijo Teresa con una voz llena de calidez y certeza. Estaré a tu lado hasta el final. Doña Inés tomó la mano de su amiga y asintió. Ese vínculo, esa lealtad que habían compartido durante toda la vida, se había convertido en su mayor refugio y en su fuerza para enfrentar la adversidad. Con todo listo, al día siguiente presentaron la demanda formalmente, incluyendo la prueba de la cuenta secreta y los testimonios de las personas que Carlos había perjudicado. Doña Inés sabía que, a partir de ese momento, ya no habría marcha atrás. El último paso estaba dado y solo restaba esperar que la justicia siguiera su curso. La mañana era tensa en San Miguel de las Aguas. En la pequeña plaza del pueblo, un grupo de vecinos se había reunido en silencio, con la expectativa de que, después de meses de sufrimiento y de espera, la verdad finalmente saldría a la luz. Doña Inés, con el apoyo de Teresa y de don Álvaro, estaba preparada para enfrentar a Carlos y exigir justicia. Las pruebas estaban en sus manos: documentos, testimonios y el rastro de una cuenta bancaria secreta que demostraba, sin lugar a dudas, las mentiras y manipulaciones de su propio hijo. Doña Inés, aunque nerviosa, mantenía una calma digna y serena. Sabía que el día sería doloroso, pero también entendía que era necesario para recuperar su dignidad y, sobre todo, para protegerse de quien había sido su verdugo disfrazado de hijo. Con el apoyo firme de Teresa, sintió la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que venía. Carlos llegó al lugar sin sospechar nada. Había recibido una llamada de don Álvaro, quien lo había citado bajo el pretexto de discutir asuntos legales sobre la herencia de su madre. Convencido de que la reunión sería solo una formalidad para formalizar su control sobre los bienes de doña Inés, llegó con una sonrisa confiada y una actitud despreocupada. Sin embargo, al ver a su madre y a los vecinos reunidos, algo en su semblante cambió. Doña Inés lo miraba con una expresión impenetrable, y la presencia de Teresa, de don Ramiro, doña Rosa y otros vecinos le hizo sentir una incomodidad creciente. Por primera vez, Carlos percibió una tensión que no podía controlar. «Carlos, necesitamos hablar contigo», dijo doña Inés, con una voz firme, aunque cargada de una profunda tristeza. Carlos esbozó una sonrisa fingida y miró a don Álvaro, como esperando que él interviniera para explicarle la situación. Sin embargo, el abogado lo miraba con seriedad, y al ver que nadie tomaba la palabra, Carlos intentó controlar la situación. «Madre, ¿qué es todo esto? No entiendo por qué estamos aquí todos», dijo, intentando sonar inocente. «Estamos aquí para que la verdad salga a la luz, Carlos», respondió don Álvaro con voz pausada pero firme. «Doña Inés y todos los presentes tienen algo que decirte, y es mejor que escuches con atención». Carlos cruzó los brazos, fingiendo indiferencia, pero el tono en la voz de don Álvaro lo inquietó. Doña Inés avanzó un paso, manteniendo la mirada fija en su hijo, y comenzó a hablar con una calma sorprendente. «Carlos, durante años confié en ti. Te entregué mi vida, mis bienes y, sobre todo, mi cariño. Pero tú solo has sabido traicionar esa confianza», dijo,
mientras en sus ojos asomaba una tristeza profunda. Has intentado despojarme de todo lo que tengo y dejarnos en la ruina a mí y a otros aquí presentes. Carlos se rió, nervioso, intentando disimular. ¿De qué estás hablando, madre? Sabes que siempre he velado por ti. No sé quién te ha llenado la cabeza con ideas tontas, replicó mirando a Teresa con desprecio. Pero Teresa se mantuvo impasible, devolviéndole la mirada con una mezcla de desdén y desafío. Carlos, tenemos pruebas, intervino Teresa, sosteniendo una carpeta con los documentos. Sabemos sobre la cuenta secreta que has estado utilizando para mover el dinero de tu madre y sobre los engaños a todos los presentes aquí. Ya no puedes seguir mintiendo. Carlos trató de mantener la compostura, pero el color de su rostro empezó a cambiar. Miró a su alrededor y vio a don Ramiro, doña Rosa y don Efraín, todos ellos mirándolo con reproche, cada uno con sus propios documentos y testimonios en mano. La red de mentiras que había construido estaba desmoronándose frente a él, y por primera vez sintió que había perdido el control. Don Álvaro tomó la palabra, extendiendo uno de los documentos ante Carlos. Aquí están todas las transferencias, Carlos. Desde la cuenta de doña Inés hasta la cuenta secreta que abriste a su nombre, pero que controlas tú. Además, los testimonios de las personas a quienes manipulaste y engañaste para tu propio beneficio. Cada uno de ellos ha hablado, y las pruebas son claras. Carlos miró el documento con furia contenida y dio un paso hacia su madre, intentando recuperar el control a través de la intimidación. Madre, ¿de verdad crees en estas mentiras? ¿En la palabra de estas personas? Dijo con un tono amenazante. Pero doña Inés no se dejó intimidar. Había enfrentado demasiado dolor como para retroceder en ese momento. Con una fuerza que sorprendió a todos, lo miró a los ojos, reflejando en su mirada el amor que alguna vez le tuvo, pero también la firmeza de una mujer que había sido traicionada y que estaba decidida a recuperar su dignidad. Carlos, no me amenaces, todo está claro. Nos has engañado a todos, y lo peor de todo es que trataste de despojarme de mi vida, de mi paz y de mi amor de madre, dijo, con voz firme pero llena de dolor. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Las pruebas eran abrumadoras y el desprecio de todos a su alrededor era evidente. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero se encontró atrapado en la verdad que él mismo había intentado ocultar. Don Álvaro continuó con calma. Carlos, te sugiero que enfrentes las consecuencias de tus actos. No hay forma de que salgas de esta situación sin responder ante la justicia. Carlos, en un último intento desesperado, trató de justificarse, argumentando que todo lo había hecho para proteger a su madre y asegurar su bienestar. Pero sus palabras ya no tenían peso. Todos los presentes sabían la verdad, y él mismo entendió que sus excusas no harían más que hundirlo más. ¿Protegerme?, replicó doña Inés, sin poder contener la indignación. Has querido dejarme en la miseria, aprovecharte de todo lo que construí con mi esfuerzo, y aún así vienes aquí a decir que lo haces por mi bien. Eso no es amor, Carlos. Es egoísmo y codicia. Al oír estas palabras, Carlos bajó la cabeza sin poder sostener la mirada de su madre. La vergüenza y el peso de sus acciones se volvieron insoportables, y todos los presentes lo observaban con desprecio y decepción. Su imagen de hijo protector se había derrumbado por completo, y ahora no era más que un hombre que había traicionado la confianza de todos, especialmente de la mujer que lo había dado todo por él. Finalmente, sin más excusas y con el peso de la verdad sobre sus hombros, Carlos fue escoltado por las autoridades locales, mientras los vecinos observaban con alivio y satisfacción. Para doña Inés, aquel momento era agridulce. El hijo que había amado y protegido estaba siendo expuesto como el responsable de su sufrimiento. Pero, a pesar de la tristeza, sentía también una paz interna.
la certeza de haber recuperado su dignidad y de haber encontrado justicia. La traición de Carlos había quedado al descubierto, y doña Inés, acompañada por su amiga Teresa y rodeada del apoyo de su comunidad, había demostrado que, incluso en medio del dolor más profundo, la verdad y la justicia siempre prevalecerían. Carlos había sido llevado ante las autoridades y su vida, que hasta hacía poco parecía asegurada y llena de éxito fácil, se derrumbó rápidamente. Las pruebas que doña Inés y Teresa habían presentado, junto con los testimonios de los afectados, no dejaron lugar a dudas sobre la culpa de Carlos. En cuestión de días, el juez emitió un fallo preliminar que congelaba todas sus cuentas y propiedades, iniciando un proceso legal que lo llevaría a enfrentar las consecuencias de sus actos de manera contundente. En el pueblo, las noticias de la caída de Carlos se propagaron rápidamente. Aquellos que antes lo respetaban o que temían sus manipulaciones, ahora lo miraban con desprecio. Carlos, que alguna vez había disfrutado de una posición privilegiada y un círculo de amigos, descubrió que el respeto y la amistad que creía tener no eran más que sombras, que se disiparon al primer signo de escándalo. La soledad que él había impuesto a su madre en su avaricia y crueldad, ahora se cernía sobre él. En uno de sus primeros días de reclusión en la celda de la pequeña comisaría del pueblo, Carlos se dio cuenta de que estaba solo. Las personas que alguna vez lo adularon y aprovecharon de su generosidad ya no respondían a sus llamadas, y su imagen de hijo devoto se había convertido en motivo de burla y desaprobación. Aquellos vecinos a los que manipuló y traicionó se aseguraron de que todos supieran la verdad. Mientras Carlos pasaba largas horas en la celda, doña Inés, por primera vez en muchos años, experimentaba una paz que le parecía casi irreal. Despertaba cada mañana sin el peso de la manipulación de su hijo, sin el temor de perderlo todo y, sobre todo, sin la angustia de saberse engañada por alguien a quien había amado y criado. La casa, que antes sentía como una prisión, comenzó a llenarse de luz y de vida gracias a las visitas constantes de Teresa y de sus amigos, quienes se habían convertido en su verdadero apoyo. Una tarde, mientras doña Inés tomaba café en el jardín con Teresa, notó cómo su vida estaba cambiando. Aquel espacio, que antes había sido un refugio triste y solitario, ahora rebosaba de colores y aromas. Con la ayuda de sus vecinos, había plantado nuevas flores, y el jardín era un símbolo de renacimiento y esperanza. «¿Sabes, Teresa? Hace tiempo que no sentía esta paz», dijo doña Inés, con una sonrisa que reflejaba tranquilidad. «Parece mentira, pero siento que por fin estoy libre». Teresa le tomó la mano, sonriendo también. Para ella, ver a su amiga recuperarse y redescubrir la felicidad era una recompensa invaluable. Sabía que el proceso había sido doloroso, pero el sacrificio había valido la pena, y ahora ambas podían disfrutar de una amistad renovada y sincera. Mientras tanto, en la soledad de su celda, Carlos enfrentaba una realidad diferente. Los días se le hacían eternos y en las noches el arrepentimiento y la culpa lo atormentaban. La arrogancia que alguna vez lo caracterizó se había desvanecido y, en su lugar, se instalaba una mezcla de tristeza y desesperación. No había escapatoria. Los cargos de fraude y abuso de confianza eran claros y las pruebas en su contra eran irrefutables. Con el avance del juicio, Carlos empezó a perder todo aquello que consideraba suyo. Las propiedades que había adquirido con el dinero de su madre y de los vecinos fueron embargadas y sus cuentas, una vez llenas de recursos obtenidos a través de engaños, quedaron vacías. La situación legal era solo una parte del castigo que enfrentaba. El rechazo social era una herida más profunda que él nunca había anticipado. Poco a poco, las personas que solían rodearlo se alejaron de él,
y los que alguna vez lo consideraron un hombre respetable comenzaron a verlo como alguien despreciable. Sus antiguos socios cortaron lazos, temerosos de ser implicados en los mismos problemas legales. En el pueblo, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y su presencia en la comunidad fue borrada por la vergüenza. Doña Inés, por su parte, redescubría su libertad con cada paso. Ahora administraba sus propias finanzas, recuperando el control de sus bienes y tomando decisiones que le devolvían la autonomía que tanto valoraba. Gracias a don Álvaro y al apoyo de sus amigos, se aseguró de que el patrimonio que había construido durante años estuviera bien protegido. Los días de angustia y de dependencia habían quedado atrás, y cada decisión que tomaba le daba más confianza y seguridad. Uno de los momentos más significativos para ella fue regresar al mercado, donde había trabajado toda su vida. Al entrar, sintió una mezcla de nostalgia y orgullo. Varios amigos de su juventud la recibieron con abrazos y palabras de apoyo. Había recuperado el respeto de su comunidad y para muchos, su valentía y determinación eran un ejemplo de fortaleza y dignidad. Una tarde, doña Inés fue a visitar a Carlos a la cárcel, llevada por un impulso que mezclaba curiosidad y compasión. Sabía que, a pesar de todo el daño que él le había causado, en el fondo seguía siendo su hijo, y una parte de ella deseaba entender qué había llevado a Carlos a actuar con tanta frialdad. Carlos, al verla entrar, se levantó lentamente, sorprendido. Por primera vez en mucho tiempo, no mostró arrogancia ni desprecio. Había perdido todo, el dinero, las propiedades y el respeto de la gente. Pero al ver a su madre, el dolor que había intentado reprimir afloró en sus ojos. «Madre», murmuró sin saber qué decir. La vergüenza y la culpa lo invadían, y por primera vez sintió el peso real de sus acciones. Doña Inés lo observó en silencio durante unos instantes, y en su mirada no había odio, sino una mezcla de tristeza y resignación. «Carlos, no sé en qué momento te convertiste en alguien que no reconozco. Me dolió más tu traición que cualquier otra cosa. No fue el dinero ni las propiedades, fue la confianza que destruiste», dijo, con una voz serena pero firme. Carlos, sin poder contenerse, bajó la cabeza y murmuró un débil «lo siento», aunque sabía que sus palabras eran insuficientes. Había perdido todo aquello que alguna vez creyó importante, y ahora comprendía que había destruido lo más valioso de su vida, la relación con su madre. Doña Inés, tras escuchar su disculpa, asintió en silencio. Sabía que las heridas no sanarían de un día para otro y que el daño estaba hecho. Sin embargo, había encontrado paz al recuperar su vida y su dignidad. Con una última mirada a su hijo, salió de la cárcel con la certeza de que había hecho todo lo posible por él, pero que ahora era momento de seguir adelante. Al salir, sintió que el peso de años de dolor y angustia se desvanecía. Estaba en paz consigo misma y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se presentaba lleno de esperanza y libertad. Rodeada de amigos y con la lealtad de Teresa, doña Inés encontró el cierre que tanto había necesitado. La justicia había llegado, y aunque el dolor de la traición aún permanecía, el renacer de su vida le dio la fuerza para seguir adelante, dejando atrás los recuerdos amargos y abrazando una nueva vida libre y plena. El aire fresco de la mañana llenaba el jardín de doña Inés con un aroma a esperanza y renovación. Las flores, que había plantado junto a Teresa en su proceso de reconstrucción, se mecían suavemente bajo la luz del sol. Para ella, cada pétalo, cada hoja era símbolo de todo lo que había logrado superar. Ahora, después de una ardua lucha, podía contemplar su vida con paz, libre del peso de la traición y rodeada del cariño sincero de sus amigos. Sentada en su mecedora, Inés cerró los ojos y dejó que su mente viajara por los recuerdos de los últimos meses.
Recordaba el dolor profundo que sintió al descubrir los planes de Carlos y la desesperanza que la había abrumado en esos primeros días. Sin embargo, también recordaba la valentía que fue creciendo en ella, la determinación de recuperar lo que era suyo y de restablecer la dignidad que su hijo había intentado arrebatarle. «Inés, ¿todo bien?», preguntó Teresa, apareciendo en la puerta con una sonrisa. Inés abrió los ojos y miró a su amiga, quien se había convertido en su apoyo más sólido y leal. Teresa había estado a su lado en cada paso, sin importar lo difícil que fuera, y había sido su compañera en la oscuridad y en la luz. «Sí, Teresa, estaba recordando todo lo que hemos pasado. Qué increíble es mirar atrás y ver todo lo que logramos», respondió Inés, con una expresión de serenidad. Teresa se acercó, tomando asiento junto a ella. Ambas compartieron un momento en silencio, dejando que el canto de los pájaros llenara el espacio entre ellas. Para Teresa, ver a su amiga en paz era un alivio profundo. Había sido un proceso lleno de obstáculos, pero ahora finalmente podía ver a doña Inés renacer. «¿Sabes, Teresa? Pensé que nunca podría perdonar a Carlos. Creía que mi corazón se rompería cada vez que pensara en él», dijo Inés, mientras observaba el horizonte. «Pero he comprendido que el perdón no es olvidar, es soltar el peso de ese dolor para seguir adelante». Teresa asintió, emocionada por la sabiduría que su amiga había adquirido a través de su proceso. El camino había sido arduo, pero el corazón de Inés se había fortalecido y ahora su espíritu reflejaba una calma que Teresa admiraba profundamente. Durante las semanas siguientes, Inés fue retomando poco a poco sus actividades en el pueblo. Se unió a un grupo de voluntarios que ayudaban en la iglesia y junto con otros vecinos comenzó a trabajar en proyectos comunitarios que llenaban sus días de sentido y compañía. El cariño de sus vecinos, que la apoyaban y respetaban, le dio la certeza de que, a pesar del dolor y la traición, el amor y la amistad seguían siendo los lazos más fuertes de su vida. En una de las reuniones en la iglesia, don Ramiro se le acercó y le ofreció un ramo de flores del mercado, con una sonrisa llena de gratitud. «Doña Inés, usted es una inspiración para todos nosotros. Ha demostrado que no importa lo difícil que sea la vida, siempre hay un camino para salir adelante», le dijo don Ramiro con una voz cálida. Inés recibió las flores con una sonrisa, agradecida por el respeto y la admiración de su comunidad. Aunque las cicatrices de su experiencia seguían presentes, sentía que cada palabra de aliento y cada gesto de sus amigos eran un bálsamo que sanaba su alma. Al recordar su paso por el mercado, un lugar que había sido su vida durante años, Inés decidió abrir un pequeño puesto de artesanías y plantas, donde podía vender las flores de su jardín y compartir un poco de la belleza que había encontrado en su proceso de sanación. Los días en el mercado se convirtieron en una forma de conectar con las personas, de compartir sus experiencias y, a su manera, ayudar a otros que también enfrentaban dificultades. Una tarde, mientras Teresa la ayudaba en el puesto, se acercó una mujer del pueblo, que la saludó con una sonrisa y tomó su mano. «Doña Inés, escuchar su historia me ha dado fuerzas para enfrentar mis propios problemas. Gracias por mostrarnos que el perdón y la fuerza de seguir adelante son posibles», le dijo la mujer con un brillo de admiración en los ojos. Inés sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había comenzado su jornada con el peso de la traición y el dolor, pero ahora, con cada día que pasaba, descubría que su historia podía ser un faro para aquellos que también buscaban sanar. Comprendía que su fortaleza, su capacidad para perdonar y reconstruir su vida, eran su mayor legado. El perdón que había otorgado a Carlos no borraba lo que había ocurrido, pero le permitía seguir adelante sin el peso de la amargura. Sabía que él estaba pagando por sus actos, y aunque no había olvidado el sufrimiento que él le causó, había decidido liberarse del resentimiento y construir un futuro pleno y feliz.
Los días transcurrían llenos de nuevas experiencias y amistades. Las personas que la rodeaban, aquellos vecinos que alguna vez habían sido simples conocidos, se habían convertido en amigos sinceros que celebraban sus logros y la acompañaban en sus alegrías. Teresa, por su parte, seguía siendo su confidente y compañera, una hermana del alma que había sido el pilar de su resistencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por alguien cercano o enfrentado una situación difícil que puso a prueba tu fortaleza y capacidad de perdón? La historia de Doña Inés nos muestra que, a pesar del dolor y las traiciones, todos podemos encontrar la paz y reconstruir nuestras vidas si confiamos en nuestra fuerza interior y en el poder de las conexiones humanas. Te invito a que comentes tu experiencia, des me gusta al video y te suscribas al canal para más historias como esta. En una de las tardes en que ambas amigas paseaban por el pueblo, Teresa se volvió hacia ella y la miró con una sonrisa profunda. Inés, creo que no te lo digo lo suficiente, pero me siento orgullosa de ti. No solo enfrentaste el dolor, sino que también lograste transformarlo en algo hermoso. Has cambiado y todos lo vemos. Eres un ejemplo para nosotros, le dijo Teresa, con los ojos llenos de emoción. Inés, conmovida, tomó la mano de su amiga. No habría podido hacerlo sin ti, Teresa. Has sido mi apoyo y mi inspiración en cada paso. Y ahora, gracias a tu lealtad y a los amigos que tengo a mi lado, puedo decir que finalmente estoy en paz. Esa noche, al regresar a su hogar, Inés se sentó en su jardín, observando el cielo estrellado. Las estrellas brillaban intensamente, y ella sintió que cada una representaba un momento de su vida, las pruebas que había superado, las personas que la acompañaron y el nuevo comienzo que ahora disfrutaba. A pesar del sufrimiento, había encontrado la fuerza para renacer y reconstruir su vida con dignidad y amor. Mientras contemplaba las estrellas, Inés sonrió, sintiendo que su alma había sanado. Había aprendido que, incluso en medio del dolor más profundo, el perdón y la resiliencia podían abrir caminos hacia la paz y la felicidad. Con el corazón lleno de gratitud y rodeada de amor sincero, Doña Inés finalmente encontró el cierre a su historia, un final lleno de esperanza y fortaleza que demostraba que la vida, a pesar de los obstáculos, siempre podía ofrecer una segunda oportunidad.